Hola jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del 28 de septiembre del 2021. Hoy es martes, vamos a continuar con nuestra quinta semana de clases. Empezamos con la toma de asistencia, pongan atención por favor. Aguilar. Presente. Anda. Presente. Bernal. Bocanegra. Presente, profe. Presente. Cantú. Presente. Carreón. Castañeda. Presente. Cortinas. Cuevas. Presente. De los Reyes. Presente. Galarza. Garza. Presente. González. Presente. Gutiérrez Baldazo. Gutiérrez Valderas. Presente, profe. Jiménez. Presente, profe. Limón. Presente. Martínez. Presente, profe. Morales. Netro. Presente. Ramos. Presente. Santillán. Presente. Sustaita. Espejo. Presente. Valle. Presente. Y Zúñiga. ¿Zúñiga? Ok. Santillán. Correcto. Morales. Sí, Sustaita, gracias. Cortinas. Estás. Y listo. Muy bien, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. El día de hoy empezamos nuestra segunda unidad de clases. Esta segunda unidad va enfocada ya a meternos de lleno al proceso de la administración estratégica. Recordarán que este proceso tiene distintas etapas y todos ya recordamos con claridad que existen tres principales: la formulación de estrategias, la implementación de estrategias y la evaluación de estrategias, ¿ok? Por temas de tiempo, sobre todo, nos vamos a enfocar principalmente en las primeras dos. La tercera también lo vamos a tocar, obviamente, como ya lo hemos visto un poquito, pero no tenemos la posibilidad de aplicarlas como tal dentro de una empresa. Entonces lo vamos a hacer todo este proceso desde un punto de vista un poquito más, vamos a llamarle inventado, con una empresa ficticia que con empresas aplicables realmente. Tenemos poco tiempo para hacerlo de esa forma, por eso no lo hacemos así. Además de las condiciones en las que nos encontramos, que ya todos conocemos. Pero de todas formas, no hipotético necesariamente, sino más bien con un enfoque realista, más no real del todo. Ya veremos más adelante. En este caso, recordemos, existen, como les decía, tres etapas que ya hemos repasado infinidad de ocasiones. Las tres etapas principales del modelo integral del proceso de administración estratégica: la formulación, la implementación y la evaluación. Y en este caso, lo primero que vamos a estar viendo es la formulación. De hecho, ya lo empezamos a ver. Con todo este tema de la filosofía, misión, visión, valores y objetivos, que me parece ya les ha quedado bastante más claro que antes. Ya saben con mayor claridad qué es una misión, ya conocen qué es una visión y ya platicamos también sobre los valores y la manera en que se deben de formular. Ya nos enfocamos a hacer varias actividades al respecto, por ahí incluso realizaron algunas actividades en equipo, y tuvieron la oportunidad de identificar distintas misiones o visiones,
¿Ok? Entonces, esta parte de filosofía, que es lo primero que debemos de hacer, ya tienen una noción más clara de cómo es que se realiza. Qué elementos deben de incluir, qué características o qué componentes. Eso ya se tiene bastante más claro que antes, al menos. Una vez que entendemos esa parte de filosofía, dentro de nuestra empresa lo que sigue es empezar a desarrollar un diagnóstico. Y este diagnóstico implica dos tipos de auditorías, una auditoría externa y una auditoría interna. ¿A qué nos referimos con esto? Las auditorías externas vienen a ser la investigación de cómo se encuentra el contexto de la empresa, pero al exterior. ¿Ok? Todo lo que sucede al exterior de la empresa, pero que me podría impactar de alguna manera positiva o de alguna manera negativa. ¿Ok? Cualquier elemento externo ajeno a mi empresa, pero que me puede llegar a impactar. Y de hecho ya platicamos un poquito cómo se llaman estos elementos. Hay dos factores principales que vamos a encontrar en la auditoría externa. ¿Se acuerdan cómo se llaman? ¿Quién se acuerda? Levantando la mano. ¿Cómo se llaman los factores que podemos encontrar en una auditoría externa? Son dos, uno positivo y uno negativo. Sustaita. Son las oportunidades y las amenazas. ¿Puedes, perdón? Oportunidades y amenazas. Oportunidades y amenazas, exactamente. Esos son los dos tipos de factores externos que principalmente trataremos de encontrar con nuestro diagnóstico. ¿Ok? Parte externa. Pero además de la parte externa, como les decía, vamos también a estudiar la parte interna. La parte interna que también tiene factores. Factores positivos y factores negativos. También ya lo hemos platicado previamente. Si los externos son las oportunidades y las amenazas, los internos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los factores internos que pueden ser positivos o negativos? ¿Quién se acuerda? Gutiérrez. Son las debilidades y fortalezas. Con las debilidades y las fortalezas, exactamente. Gracias a los que están respondiendo también en el chat. Entonces, una vez que identificamos tanto los factores externos como las partes internas, tenemos la posibilidad de tener un muy buen diagnóstico. Ya tengo identificado todos aquellos factores que me pueden beneficiar o que me podrían atacar de alguna manera. Todos los factores externos a mí, pero también los que yo puedo controlar. De tal manera que cualquier cosa que pueda llegar a intervenir con mi desempeño, ya lo identifiqué desde el principio. Eso es realizar un diagnóstico. Bernal. ¿Qué preguntó, profe? ¿Es la misma pregunta o es que me salí y como que se trabó? Mira, acabo de... Ok, no estamos preguntando nada. Ah, ok, sí, una disculpa. Entonces, una vez que identificamos ya estos elementos, tenemos la posibilidad de también generar estrategias para más adelante, como ya lo hemos platicado. Pero por lo pronto vamos a enfocarnos en esta parte del diagnóstico. De hecho, básicamente, toda nuestra segunda unidad tiene que ver con la formulación de estrategias, desde el diagnóstico y hasta la creación de iniciativas. ¿Ok? Bien. Dicho esto, vamos a enfocarnos ahora hacia qué es la parte de cada tipo de auditoría. En primera instancia, vamos a ver la auditoría interna. Este tipo de auditoría, como ya lo platicábamos, tiene que ver con la parte al interior de la organización. ¿Cómo es que se encuentra nuestra empresa, nuestra institución, hacia el interior? En este tipo de auditoría, yo no voy a ver hacia afuera. No me voy a poner a investigar qué es lo que hace la competencia, no me voy a poner a investigar qué le gusta a mis clientes, no. Lo que me interesa en la auditoría interna, en el diagnóstico interno, es saber qué tan bien o qué tan mal lo estoy haciendo al interior. ¿Ok? Podemos definirlo así. Se refiere al análisis de las actividades que se hacen dentro de la empresa para poder identificar fortalezas y debilidades. ¿Ok?
Analizo, estudio, identifico las actividades que hacemos dentro de la empresa para poder saber qué factores positivos, o sea, fortalezas, y qué factores negativos tengo. ¿Ok? Eso es, en pocas palabras, una auditoría interna. Ojo, ojo, no se vayan a confundir. Aquí estamos hablando de auditoría interna desde la perspectiva de la administración estratégica. Hay auditoría desde el punto de vista contable, o desde el punto de vista financiero, o desde el punto de vista de calidad. Esas auditorías son ligeramente distintas. Ellos se enfocan en características específicas dentro de la empresa, a partir de las cuales evalúan y dan una calificación a cada elemento. Nosotros lo vemos desde una perspectiva más estratégica. ¿Ok? Para realizar nuestra auditoría interna o nuestro diagnóstico interno, tal vez lo deberíamos manejar como diagnóstico para que no se confundan, pero pues bueno, con esto espero ya no se confundan más. Para hacer nuestro diagnóstico interno, necesitamos elaborar una serie de actividades. Básicamente son 3 componentes los que realizamos en una auditoría interna. Primero, una auditoría por departamentos. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de mi empresa yo tengo que irme a cada área para poder saber qué tan bien o qué tan mal se encuentran. ¿Ok? Y en este sentido, vamos a realizar un listado de preguntas o un listado de elementos, de ítems, a partir de los cuales vamos a empezar a estudiar cada área. ¿Y a qué áreas o a qué departamentos me refiero? Me refiero a la administración general, al área de mercadotecnia, al área de producción, a las áreas funcionales de una empresa. Aquellas áreas funcionales que seguramente vieron en primer cuatri o en segundo, a eso me refiero. Las áreas principales de la empresa las tengo que revisar. Ojo, ¿para qué revisamos cada departamento por separado? Para poder saber qué cosas están haciendo bien y qué cosas están haciendo mal. ¿Ok? En pocas palabras es eso. Vamos a tener que revisar cada departamento de nuestra empresa para saber qué cosas se hacen bien y qué cosas no se hacen bien. O de hecho se hacen mal. ¿Vale? Una vez que identificamos eso, podemos hacer otras actividades posteriores. Ahorita platicamos de eso. Además de la auditoría por departamentos, a mí me gusta iniciar con esta otra. La identificación de la cadena de valor de la empresa. La cadena de valor es una herramienta de gestión que nos permite identificar, que nos permite saber, que nos permite conocer cuáles son aquellas actividades principales para mi empresa. Cuáles son las actividades que me permiten darle valor a un producto o a un servicio y que posteriormente el cliente quiera adquirirlo. ¿Okay? Si nosotros tenemos una buena identificación de la cadena de valor o si nosotros lo armamos bien, va a ser mucho más sencillo el realizar toda mi auditoría, porque entonces yo voy a saber con total claridad cuáles son las principales áreas que necesito fortalecer porque son clave para el valor de cada producto. ¿Ok? La tercera cosa que hacemos es, ahora sí, el análisis de fortalezas y de debilidades. Para este punto, yo ya hice mi análisis de cadena de valor y yo ya hice mi auditoría por departamentos. En ese tercer punto, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a conjuntar toda la información que obtuve para identificar cuáles son mis fortalezas o factores positivos y cuáles serán mis debilidades o factores negativos. ¿Ok? Pero bueno, en términos generales, se hace de esta manera. Y como les decía, a mí, en lo personal, me gusta iniciar con la identificación de la cadena de valor de la empresa, porque esto me facilita el proceso para más adelante. ¿Qué es la cadena de valor de una empresa? ¿Alguien había escuchado este término antes? ¿Alguien lo conoce? ¿Lo han visto previamente? Mal. Creo que lo vimos en contabilidad, si no me equivoco. Y quiere decir, son 3 valores, ¿no? Sí o no. Okay. Son 3 valores que según el profe nos dijo que eran el valor del servicio al cliente, el valor del tiempo y el valor
del producto, de la calidad del producto. No sé si habla de eso, no sé la verdad, ni idea. Ok, más o menos. En este caso, la perspectiva desde la cual lo vieron es desde una perspectiva de cadena de suministro o cadena logística. ¿Ok? Entonces, le aportamos valor a un producto a partir de los eslabones que se encuentran en la cadena de suministro. ¿Ok? Y eso no está mal, está correcto. Sin embargo, esa perspectiva es desde un punto de vista no de la empresa, sino del proceso, la cadena de valor del proceso. ¿Ok? Es ligeramente distinto. Una cadena de valor de empresa tiene que ver con aquellas acciones o actividades que le dan valor a una organización y que nosotros podemos identificar. Una cadena de valor de la empresa, a diferencia de la que comentaba Bernal, tiene que ver con identificar qué actividades son las sustanciales dentro de una empresa y cómo se conectan entre sí. Cuáles son aquellos eslabones, por eso se llama cadena, que existen entre esas actividades. Cómo va una detrás de otra. ¿Okay? Cómo se entrelazan esas actividades que le aportan valor al producto. ¿Vale? Entonces, la cadena de valor nos permite saber cuáles son las cosas que hacemos en la empresa que le permiten al producto tener un valor. En términos generales, es eso. Ahora bien, si hablamos de generar o de tomar en cuenta actividades, ¿a qué actividades me refiero? ¿A sacar la basura? ¿A abrir la puerta? Más o menos. Tenemos dos tipos de actividades. Las actividades primarias, que son a partir de las cuales se genera el valor para un producto, y las de soporte. Las de soporte no brindan valor, pero ayudan a las primarias. Por eso se llaman de soporte o de apoyo. ¿Ok? Entonces, recapitulando. Nosotros tenemos que realizar una auditoría interna. Para hacer una auditoría interna necesito conocer cuál es mi cadena de valor. Para poder saber cuál es mi cadena de valor, tengo que identificar dos tipos de actividades. Las primarias, que son todas aquellas actividades de gran importancia para mi producto o mi servicio, y las de soporte, que son actividades que me ayudan a generar las actividades primarias. ¿Cuáles son las actividades primarias? Tenemos 5 actividades primarias genéricas. 5 actividades con las cuales cuenta la mayoría de las empresas. Por ejemplo, la logística de entrada. Esto implica, hablemos de una empresa industrial y vamos a enfocarnos en algún caso en específico para que lo entiendan mejor. Digamos que yo soy una empresa que se dedica a la fabricación de papel higiénico. ¿Okay? Papel para baño, papel higiénico. Póngale el nombre que quieran a esa empresa. Entonces, yo, dentro de mi fábrica, ¿qué es lo que hago? Creo papel higiénico. ¿Qué necesita una empresa que fabrica papel higiénico para poder fabricar papel higiénico? Póngalo en el chat, por favor. ¿Qué cosa necesita una empresa de papel higiénico para poder fabricar papel higiénico? Póngalo en el chat, por favor. ¿Qué se les ocurre? Si yo les pidiera a ustedes que entraran a trabajar a mi empresa, ¿qué cosa creen que necesitamos para poder trabajar? Para poder fabricar papel higiénico. ¿Se les ocurre algo? Correcto, hablan de materia prima en el chat. ¿Qué tipo de materia prima en específico? Algodón, nos dice Tala. Bien, el algodón es importante para algunos tipos de papel higiénico. No sé de qué se hace el algodón. El algodón se hace de algodón. Ese es hay una planta de algodón y de ahí se extrae y después se fabrica fibras de algodón. Agua, obviamente necesitamos agua que nos va a ayudar a generar el producto. Algunas sustancias químicas que nos ayuden a aglomerar el algodón, quizá. Maquinaria, correcto. Necesitamos papel, porque el papel higiénico no se fabrica solamente con algodón. No es como una prenda de vestir.
El papel higiénico se fabrica con papel o fibras de la madera y con algodón en algunos casos, en otros se les añade algún tipo de aromatizante y demás, ¿ok? Pero me parece que queda más o menos claro, ¿no? Una fábrica que se dedica a fabricar o a producir papel higiénico, cartón, por ejemplo, bien, una empresa que se dedica a fabricar papel higiénico necesita materia prima. Precisamente cuando hablamos de la logística de entrada, nos referimos a cómo vamos a obtener esa materia prima, ¿ok? Todo lo que yo necesito para poder hacer que entren cosas a mi empresa, como la materia prima. Y allí hablamos de cualquier otro elemento que tenga que entrar al proceso. Una vez que yo ya tengo identificado todo lo que yo hago para que entre la materia prima, vamos a pasar a lo siguiente. Pero, por ejemplo, de los puntos que hablábamos ahorita, para yo poder adquirir el algodón, en el caso de que se requiera algodón, necesito buscar proveedores. Una vez que ya encontré el proveedor indicado, necesito transportar la mercancía hasta mi empresa. Por ende, necesitaré pagarle al trabajador que va a recoger ese algodón. Tendré que gastar dinero en el combustible del camión que me va a traer el algodón. Tendré que pagar algún tipo de, tal vez aduana o algún tipo de costo de transporte relacionado con quizá autopistas por ese transporte de algodón. Una vez que llega, tal vez tengo que pagar permisos si es que lo importé, derechos de importación, tal vez tengo que pagar cualquier otra cantidad de cosas. Son muchas actividades que se enfocan solamente en el algodón. Ahora extrapolemos eso al agua, extrapolemos eso al papel, al cartón, como decían por ahí. Entonces, esa logística de entrada implica muchas actividades. Actividades primarias. ¿Por qué les llamamos actividades primarias? Porque son fundamentales. Si no se hace alguna de esa actividad, ya no puede generar más adelante. Digamos, por ejemplo, que no le pago al chofer del camión que trae mi material. ¿Qué sucede? Pues que no va a bajar el material, se va a ir junto con mi materia prima. Entonces, si no hago esa actividad, se acaba el proceso. ¿Qué pasa si yo no busco proveedores de algodón? Pues lo que va a suceder es que no voy a tener a quién comprarle. Entonces, se acaba el proceso. ¿Qué sucede si yo no pagué los impuestos de aduana? Pues la autoridad me va a retener la materia prima y por ende se acaba el proceso. Por eso son actividades primarias. Tienen que hacerse para yo poder continuar con el proceso. Una vez que tenemos identificadas todas y cada una de las actividades primarias que se hacen en mi empresa, vamos a poder proceder a las operaciones, que en el caso de una empresa dedicada a la fabricación de papel higiénico, las operaciones es la fabricación de ese papel higiénico, ¿ok? Todas aquellas actividades relacionadas con tomar la materia prima y transformarla, ¿vale? Entonces tomamos el algodón, tomamos el papel, tomamos los aromatizantes, las otras fibras necesarias, no sé, jalamos agua, aire y todo lo que se necesite. Tomamos la maquinaria y empezamos a producir el papel higiénico, ¿vale? Todo eso son las operaciones propias de la empresa. Tercera actividad primaria, logística de salida. A diferencia de la logística de entrada, la de salida implica que el producto ya fue terminado y entonces lo que necesito hacer es empezar a repartirlo, a distribuirlo, ¿ok? Entonces, ya terminó mi papel higiénico de estar listo, ya se empaquetó, ahora vamos a moverlo a otro lugar para que posteriormente se realicen las actividades de mercadotecnia y de venta. ¿Qué pasa si yo no muevo mi producto de las máquinas donde fue creado? La máquina se va a tener que parar porque ya no va a quedar espacio. Entonces la muevo a mi bodega de inventarios. Y de esos inventarios se va
a venderse. Se vende a través de esfuerzos de ventas, los cuales resultan posterior a la creación de estrategias de mercadotecnia, estrategias de promoción, de publicidad, que permitirán a mis clientes conocer mi producto y entonces querer comprarlo. Y una vez que ya vendí eso, voy a proporcionar servicios adicionales. Por ejemplo, algún servicio de seguimiento de la calidad del producto. Podríamos pensar en alguna actividad sobre garantías de algún producto y demás. Ahorita hablábamos de una empresa de papel higiénico, pero podríamos hablar lo mismo de, por ejemplo, una empresa que se dedica a la venta, fabricación y venta de aires acondicionados, de mini splits. Necesita materia prima para crear sus mini splits, logística de entrada. Necesita transformar esa materia prima para crear los mini splits, operaciones. Una vez que ya se tiene que empacar, se manda inventario y a bodega, logística de salida, se distribuye. Después se vende con acciones de promoción. Y finalmente, ese producto que se vendió, probablemente el cliente va a requerir de ayuda para su instalación. Entonces, un servicio que le puedo brindar es el servicio de instalación, o el servicio de mantenimiento, o el servicio de reparaciones, ¿vale? Entonces, todas esas son actividades primarias. Después, tenemos las actividades de soporte, o las actividades de apoyo. Estas tienen que ver con cosas o acciones que ya hace la empresa para poder tener todo lo anterior bien. ¿Okay? Si la empresa no tiene estas actividades de soporte, entonces las actividades primarias no se van a poder realizar de la mejor manera. Y empezamos con la infraestructura de la empresa. Y esto tiene dos enfoques. Estamos hablando desde el lugar, las instalaciones físicas, pero además todas aquellas actividades relacionadas con la administración, gestión, financiamiento, inversión, contabilidad que se realiza dentro de la empresa. Todas esas son actividades de soporte. Entonces, si hablamos de una parte de planeación, por ejemplo, es una actividad de soporte. La planeación como tal no te aporta ningún valor a tu producto, pero sí ayuda para poder definir con claridad tus actividades primarias. ¿Vale? La dirección no te da un valor para tu producto, sino que ayuda a las primarias. La contabilidad de la empresa no aporta valor al producto, pero ayuda a que la empresa se encuentre bien para después poder solicitar un financiamiento, por ejemplo. Esa solicitud de financiamiento no te aporta valor, pero te permitirá comprar producto, comprar materia prima, por ejemplo. Entonces, si yo hice mi actividad de planeación de manera adecuada, voy a dirigir los esfuerzos y los recursos, la contabilidad va a estar bien, me va a permitir solicitar un financiamiento para poder obtener nueva materia prima o construir nuevas instalaciones. Entonces, todas esas son actividades de soporte dentro de la empresa. ¿Ok? Una vez que tengo definido eso, también hay que hablar sobre el recurso humano y cómo se administra o gestiona ese recurso humano. El reclutar personal, el capacitar a ese personal, el mantenerlo motivado. El hecho de capacitar al personal no le brinda valor al producto, pero las operaciones que va a hacer ese personal con la capacitación que yo le di, eso sí. ¿Qué pasa si mi personal no está bien capacitado? El producto después no va a salir bueno. Al contrario. Por ende, a pesar de la capacitación por sí misma no brinda valor, sí tiene que estar como actividad de apoyo o de soporte. Posteriormente, el desarrollo de tecnología. Y aquí no se vayan con la idea de la palabra tecnología que se refiere a crear robots o poner maquinaria novedosa o hacer cosas de realidad virtual o algo similar. No. El desarrollo tecnológico de tecnología se refiere no solamente al elemento electrónico, sino que también deriva en toda aquella innovación que puede existir en la empresa. Innovación de procesos, innovación de productos, es decir, que a alguien, por ejemplo, del equipo creativo de la empresa se le ocurra
un nuevo papel higiénico o una nueva forma de presentarlo, un nuevo mecanismo para operar cierta maquinaria, etc. Todas aquellas innovaciones que se puedan presentar serían aspectos tecnológicos, desde incluso los mismos procesos como tal. Que a lo mejor el proceso originalmente empezaba en 10 metros hacia el fondo y después venía hacia donde yo estoy, pero con ciertas modificaciones del lugar, en lugar de que me quede a 10 metros, ahora me queda 5. Entonces reduje la distancia a la mitad y por ende el tiempo de traslado también se va a dividir a la mitad. Eso es una innovación. ¿Qué hice? Tal vez solamente moví máquinas y ya, pero eso sigue siendo un desarrollo de tecnología. Por último, las compras. Todas aquellas adquisiciones que se hagan para la empresa son actividades de soporte. Y ojo, estas compras no se refieren a la materia prima. Se refiere a adquisiciones de todo tipo dentro de la empresa. Por ejemplo, la adquisición de maquinaria y equipamiento para que se pueda trabajar en la parte administrativa. La adquisición de papelería, por ejemplo. La adquisición de espacios publicitarios en televisión para poder pasar mis comerciales. La adquisición de espacios en internet, como una página web, etc. Todo eso son actividades de soporte que me ayudarán para que mis actividades primarias salgan bien. Ok. Hasta este punto, quizá muchos de ustedes ya están todos revueltos. Vamos a irnos a lo que nos dice Michael Porter, la manera en que él lo presenta para entenderlo quizá un poquito mejor. Tenemos aquí lo mismo que decíamos antes, las actividades de soporte, allá arriba en color anaranjado, y las actividades primarias en la parte inferior en color azul. Todo forma parte de la empresa. Todo esto es la empresa. ¿Qué significa esto? Que cuando una organización define con claridad cada aspecto, podemos tener la posibilidad de identificar cuál actividad es la más importante y por ende podemos definir en qué nos debemos de enfocar cuando estamos trabajando con ella. En este caso, las 5 actividades de abajo son genéricas. Cada una le debemos de integrar todo lo que se hace, como lo veíamos en los ejemplos ahorita. Todas las actividades que realiza logística de entrada, operaciones, salida, marketing, ventas y servicios. Y todo lo que se hace en infraestructura, en gestión de recursos humanos, en desarrollo tecnológico y en compras. ¿Okay? Si yo tengo claridad respecto a todas estas actividades, va a ser mucho más sencillo que identifique cosas buenas que hacemos y cosas malas. Si no me equivoco, ayer platiqué con ustedes, por ejemplo, sobre los profes, sobre compra de carne para hamburguesas. ¿Platiqué con ustedes sobre eso? ¿Sí o no? ¿O fue con otro grupo? ¿No hablé de ustedes sobre la carne para hamburguesas que compré en un lugar y luego en otro y luego en otro? ¿Con quién lo vi entonces? O lo vi hoy en la mañana, ya ni me acuerdo. Bueno, les platico rápidamente. Cuando teníamos los profes, un negocio que tenía junto con un socio, maestro también de aquí, de hecho, vendíamos principalmente cosas al carbón, hamburguesas al carbón, tacos de carne asada y demás. Bastante buenos en realidad. Dentro de lo que nosotros hacíamos, dentro de lo que nosotros ofrecíamos, precisamente, nuestro principal producto queríamos que fueran las hamburguesas. Y en este sentido teníamos una idea súper clara de cómo queríamos que fuera nuestra hamburguesa. No queríamos que fuera algo muy novedoso, ni nada que moviera lo que existe en la actualidad, no. Queríamos de hecho lo contrario, algo bastante clásico, algo bastante tradicional. No sé si conocen los negocios de hamburguesas de aquí de Ciudad Victoria, pero existe uno muy famoso, se llama La Perica, tiene varias sucursales y es quizá uno de los negocios más representativos de venta de este tipo de artículos de la ciudad. Ojo, estamos hablando de hamburguesas callejeras, no hamburguesas de restaurante. ¿Okay?
Entonces nosotros queríamos tratar de emular ese mismo tipo de sabor de esa hamburguesa, un sabor clásico, bastante representativo y bastante rico, al menos para nosotros. Para poder llegar a eso, necesitábamos primero conocer cuál es la receta de ese tipo de producto. Y antes de iniciar el negocio como tal, nos pusimos a investigar un poquito, a ver si conocíamos o teníamos algún conocido que supiera de algún trabajador o ex trabajador de esa empresa, de la Perica. A final de cuentas, dimos con una persona que estuvo trabajando en la sucursal principal de la Perica y nos dio una idea clara de cómo es que se produce. Nos dijo, ¿sabes qué? Necesitas comprar este ingrediente y este y este y este, y yo te ayudo a crear la carne. Yo me dedicaba a eso, a crear la carne, y también era parrillero. No, pues excelente. El problema con este chico es que no podía trabajar con nosotros. Él tenía otro trabajo y entonces no podía estar de lleno en nuestro local. Pero lo que decidimos hacer fue tomarlo para que capacitara a nuestro parrillero. Y entonces contratamos un parrillero, este otro le estaba capacitando. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de dos elementos hasta este punto. Infraestructura de la empresa con la gestión que estamos haciendo y de capacitación y reclutamiento de personal, gestión de recursos humanos, ¿ok? Actividades de soporte. Una vez que teníamos eso, nos platica ya este chico, se llama Rubén. Nos decía Rubén, oye, ¿sabes qué? Necesito esto y esto y esto y esto y esto. Perfecto, vamos a comprarlo. Carne, pimienta, pan molido, sal, bla, bla, bla. La carne era el elemento principal. Si no tenemos carne, no tenemos hamburguesas. ¿Estamos de acuerdo? Y no sé cuántos de ustedes hayan creado una hamburguesa antes, pero se hace normalmente con carne molida. Podríamos moler nuestra propia carne, sí, pero eso implica muchos problemas. Entonces la compramos ya molida. Buscamos varios proveedores. Entre ellos uno que es su carne, que nos daba un precio bastante bueno. 87 pesos, me parece, por esas fechas. 87 pesos el kilo de una carne 80-20, entonces era bastante bueno, tomando en cuenta la calidad del producto. El único problema es que solamente nos podían vender por cantidades grandes, de 15 o 30 kilos. O sea, si queríamos comprar para probar, no se podía. Bueno, sí se podía, pero nos iba a salir como en 100 pesos el kilo, no tenía caso. Entonces dijimos, ¿sabes qué? No hay problema, dame 15 kilos. 15 kilos de carne molida, lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquí entramos a más de, número uno, compras, adquisición de ese tipo de artículos, pero logística de entrada porque es materia prima. Una vez que ya teníamos esos 15 kilos de carne, empezamos a hacer pruebas. Rubén le empieza a capacitar a este otro chico que contratamos para que fuera el parrillero y todo bastante bien. Sale la carne, probamos, hacemos pruebas, todo muy bien. Nos gusta, Eric y a mí, que éramos los socios de la empresa. Excelente, todo muy bien. Compramos los demás materia prima, pan, verduras, etcétera. Encontramos proveedores y tal. ¿Qué sucede? Nosotros no teníamos ni idea de cuánta carne necesitábamos diariamente. Por ende, de los 15 kilos del primer día, para el segundo nos quedaban 14 kilos más o menos. ¿Qué haces con 14 kilos? Pues tienes que hacer algo. Lo guardas en el refrigerador y te duran 1 o 2 días máximo, o lo congelas para que te dure quizá una semana. Nosotros decidimos congelarlo. Sin embargo, eso provoca que todos los días tienes que sacar carne a descongelar, el producto cambia su sabor invariablemente y pues es algún tema problemático. Se termina esa carne, los 15 kilos ya se acabaron. Segunda semana ya no queremos comprar 15 kilos porque no queremos congelar carne. Entonces vamos a buscar otro proveedor que nos venda por menor cantidad, de 5 kilos, de 3 kilos o de kilo, de preferencia. Bien, me voy a buscar proveedores, diferentes carnicerías, encuentro una en particular que tenía precios bastante buenos. Su carne nos daba en 87 pesos, esta nos lo daba en 75, una cosa así, no, menos, 68 pesos. Pues bueno, excelente, vamos a comprar. Compro 2 kilos para probar qué tal estaba, la llevo con Rubén y con el parrillero, hagan pruebas, chicos,
Inmediatamente me dice, oye Enrique, lo que pasa es que tenemos un problema. ¿Qué pasó? Mira, agarra un puñito de carne, me lo enseña. Mira. Tenía huesos. Huesos. Espero yo de res. Entonces, estuviéramos haciendo un guiso o un picadillo, por ejemplo, no hay tanto problema. Tú comes picadillo, te das cuenta del hueso y lo quitas y listo. Pero estamos haciendo hamburguesas. Tú no te vas a fijar si hay un hueso en tu hamburguesa, no debería haber. Lo que hicieron fue, ¿saben qué? Pues vamos a sacar todos los huesos. Empezamos ahí uno por uno, perdieron un chorro de tiempo. A final de cuentas, el sabor de la carne no era bueno. Había clientes que me decían, oye Enrique, la primera vez que vine estaba bien rico y la segunda cambió el sabor. ¿Qué pasó? Total, cambiamos de proveedor. Tercer proveedor. Precio económico, carne de sabor malísimo. Malísimo, y no nos dimos cuenta hasta que ya estábamos vendiendo. Entonces, 3 proveedores. Cuarto proveedor lo mismo, quinto proveedor lo mismo. Tuvimos que regresar con el proveedor original. ¿Qué sucede ahí? Todos estos 5 puntos de aprendizaje, de compras y de logística de entrada, nos permitieron observar la gran necesidad de tener claridad en ese sentido. Si nosotros simplemente hubiéramos seguido comprando esos 15 kilos y listo, conforme avanzaba el ritmo de venta de la empresa, no íbamos a necesitar congelar nada, iba a estar bastante bien. Pero como teníamos miedo de que se tuviera que congelar más, pues tuvimos que cambiar y eso nos afectó en el largo plazo. Eventualmente, pues bueno, regresamos, como les decía, a su carne y ya todo se organizó mucho mejor. Pero es importantísimo, si nosotros hubiéramos hecho este tipo de análisis desde el inicio, hubiéramos sabido que tener claridad desde ese punto es fundamental. Por eso son actividades primarias. Esa logística de entrada, el dónde compras, quién es tu proveedor y cómo te llega, es clave, junto con las otras 4 actividades primarias. ¿Vale? Perfecto. Mañana continuamos hablando un poquito más de esto. Se nos acabó el tiempo el día de hoy. Que tengan excelente noche y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Nos vemos. Hasta mañana.